Bueno muchachos, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. En esta mañana, pues debido a una reunión, no puedo estar con ustedes, pero voy a hacer la explicación de lo que son bases de datos relacionales, ¿sí? Y vamos a conocer, pues el día de hoy, cómo empezar a estructurar una base de datos relacional, pero de igual manera hacer un modelo de base de datos relacional, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver estos dos conceptos el día de hoy y a mirar qué otros conceptos se involucra y la realización en la hoja de trabajo. Entonces vamos a empezar con el concepto de base de datos relacional, ¿sí? Entonces, una base de datos relacional sencillamente es un conjunto de una o más tablas que están estructuradas en registros y campos, que se relacionan entre sí por un campo en común, ¿sí? Recuerden que las bases de datos, como les había explicado en la clase anterior, son tablas, datos que están relacionados entre sí. En este caso son tablas, es una o más tablas, perdón, son dos o más tablas que están estructuradas, es decir, que están organizadas en campos, están organizadas en registros. Recordemos que los campos son verticales, los registros son horizontales, y que hay una relación entre esas dos tablas o entre esas tres, cuatro tablas, ¿sí? ¿Qué es lo que permite que se relacionen esas dos tablas? Un solo campo, ¿sí? Un solo campo que deben tener en común esas tablas. En ambos casos, es decir, si son dos tablas, en ambos casos, en esas dos tablas, posee las mismas características, es decir, ese campo que va a permitir que las dos tablas se relacionen va a tener las mismas características. ¿Qué tipo de características debe tener iguales? El nombre del campo, ¿sí? El tipo de datos que se va a incluir en ese campo y la longitud, ¿sí? Entonces, a este campo, a esos campos que van a permitir que haya una relación entre las dos tablas, generalmente se le llama o se le denomina ID o identificador o clave, ¿sí? O clave principal también. A esta manera de construir bases de datos se le denomina modelo relacional, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí por lo menos un ejemplo del concepto que acabamos de ver. Tenemos dos tablas y estas dos tablas, para que haya una relación entre ellas dos, debe haber un campo que sea común entre esas dos tablas. En este caso, el campo que es común es matrícula. Ustedes se pueden dar cuenta que matrícula, tanto en la tabla número 1 como en la tabla número 2, las dos tienen inclusive tilde. Tiene que ser el nombre exactamente igual, ¿sí? En las dos tablas. De igual manera, tienen que ser del mismo tipo de datos. En este caso, la tabla número 1 es de tipo de dato numérico, porque está almacenando números, y en la tabla número 2 también. Y debe tener la misma longitud, es decir, si aquí en la tabla número 1 estamos colocando 1, 2, 3, en la tabla número 2 también debe ser 1, 2, 3, es decir, que en la tabla número, no puede ocurrir que en la tabla número 1 diga 0, 0, 1 y en la tabla número 2 diga 1. No, tiene que ser la misma longitud. Si aquí vamos a colocar 01, 02, 03, en la tabla número 2 va a haber 01, 02, 03, ¿sí? Entonces, entre esos dos campos, en este caso llamados matrícula, de estas dos tablas, es que permite que haya una relación entre estas dos tablas. Para poder construir una base de datos relacional, tenemos que hacer un modelo de base de datos. Entonces, un ejemplo es, por lo menos, cuando un ingeniero civil va a construir un edificio, va a construir una casa, lo primero que debe hacer son los planos, ¿sí? Y basado en los planos, ese ingeniero, ese arquitecto, ese constructor, ese maestro de construcción, basado en esos planos, es que construye la casa. En este caso, para poder hacer las tablas, primero tenemos que hacer un plano. Ese plano, en este caso, lo llamamos modelo de base de datos, ¿sí? Un modelo de base de datos muestra la estructura lógica de la base, permite visualizar la estructura que tendrá la base de datos
y las relaciones que existen entre los datos, es decir, entre los campos y registros. Entonces, un modelo de base de datos es lo que me va a permitir identificar primero cuántas tablas son, cuáles tablas son, cuántos campos tiene esa tabla, cuántos registros van a tener esas tablas, ¿sí? Y para posteriormente, ya con el modelo de base de datos, ya se empiezan a construir o se empiezan a hacer las tablas de bases de datos relacional. Entonces, el modelo que vamos a utilizar nosotros, hay muchos modelos para poder construir bases de datos, pero el modelo que vamos a construir se llama modelo entidad-relación. Este modelo es el que emplean las bases de datos relacionales y ordena los datos en tablas, que en este caso, en el modelo entidad-relación, esas tablas se llaman entidades, ¿sí? Que tienen un nombre, esa entidad, es decir, esa tabla, en este caso en el modelo, tiene un nombre. Y tiene un nombre y tiene campos. En este caso, los campos se van a llamar atributos, ¿sí? Cada campo alberga un atributo de la entidad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los atributos de una entidad? El nombre, puede ser la dirección, la fecha de nacimiento, en fin. En el modelo entidad-relación no se asignan registros. Entonces, debemos tener claro lo siguiente. Una cosa es la construcción de la base de datos y otra cosa es el modelo de la base de datos. En la construcción de la base de datos tenemos una tabla, tenemos varias tablas que están conformadas por campos y registros. En el modelo de base de datos, las tablas se llaman entidades y esas entidades tienen atributos. En el modelo entidad-relación no se asignan nunca registros, no hay registros, solamente hay el nombre de la tabla, es decir, el nombre de la entidad y los atributos, ¿sí? Y los atributos que tiene esa entidad. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo para poder entender mejor este concepto. Entonces vamos a mirar aquí por lo menos los conceptos básicos para poder entender el modelo de base de datos. Entonces vamos a mirar el concepto de entidad, vamos a mirar el concepto de atributo y vamos a mirar el concepto de clave principal, que ya les diré qué es. Entonces, una entidad, nos dice la definición, las entidades representan cosas u objetos, ya sean reales o abstractos, que se diferencian claramente entre sí. Entonces, aquí tengo una entidad, ¿sí? Este modelo que que se está mostrando acá es una entidad. Y esa entidad, nos dice acá, es una tabla. Esto es una tabla. Esta entidad tiene un nombre y el nombre de esta entidad se llama carro, ¿sí? El carro es un objeto real, es un objeto físico porque se puede tocar, ¿sí? Entonces, esto es una entidad. Representan cosas u objetos, en este caso es un objeto, un carro, ¿sí? Que es real y que ese carro tiene atributos. Ya vamos a mirar cuáles atributos puede tener un carro, ¿sí? ¿Cuántos atributos puede tener una entidad? Infinidad de atributos, ¿sí? Puede tener infinidad, por eso coloco atributo 1, atributo 2, atributo 3, 4, n. Atributo n porque no solamente un carro tiene 4 atributos, es decir, no solamente un carro tiene 4 características, puede tener muchas características. Entonces, para que nos quede claro, una entidad sencillamente en el modelo de base de datos es una tabla y esa entidad tiene un nombre y el nombre en este caso de esta entidad se llama carro. Segundo concepto, atributos. Los atributos son las características de una entidad. Cada entidad contiene distintos atributos, ¿sí? Que dan información sobre esta entidad. Estos atributos pueden ser de distintos tipos, numéricos, texto, fecha, en fin. Entonces vamos a seguir con el mismo ejemplo. Tenemos una entidad que se llama carro y ese carro tiene, en este caso le coloqué 5 atributos nada más, pero puede tener más atributos, ¿sí? 5 atributos, como son número del chasis, ¿sí? Sería un atributo, número del chasis, la marca del carro, el modelo del carro, la matrícula de ese carro y el color, ¿sí? Puede tener otros atributos como
cantidad de asientos, número de llantas, número de puertas, ¿sí? Son otros atributos o otras características que va a tener esta entidad llamada carro. ¿Por qué le coloco acá que los atributos son campos? Porque cuando ya se construya la tabla, se pudiera construir la tabla, entonces el número del chasis, la marca, el modelo, la matrícula y el color ya serían campos, que esos campos posteriormente los llenaríamos con registros, ¿sí? Le colocaríamos un número del chasis de un carro particular, una marca, un modelo, una matrícula, un color, en fin. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo con lo que hemos estado viendo anteriormente. Por último, vamos a conocer lo que nos va a permitir que haya una relación entre dos tablas. Y en este caso se llama clave principal, ¿sí? Una clave principal es un campo o un atributo en este caso con un valor único, ¿sí? Que va a tener valor único en esta tabla. La clave principal es la que permite que se pueda establecer una relación con otras u otras entidades. Cada entidad, es decir, cada tabla, solo puede tener una clave principal. Entonces, la clave principal es aquella característica que es única en esa entidad, ¿sí? Lo vuelvo y le digo. La clave principal es aquella característica o es aquel atributo que es único en esa entidad llamada carro. Entonces, en este caso, número del chasis. No va a haber otro carro en el mundo que tenga el mismo número de chasis, ¿sí? También podría ser matrícula. No va a haber otro carro en Colombia o en el mundo que tenga el mismo número de matrícula, ¿sí? Entonces, en este caso escogí número de chasis. Es un campo único, es un campo. En el caso de nosotros los colombianos, nuestra clave principal, si fuéramos a hacerlo con personas, nuestra clave principal sería el número de identificación de cada uno de nosotros. No hay nadie que tenga el mismo número de identificación que tienen cada uno de ustedes. Si solamente ustedes lo tienen. Eso es la clave principal. Aquí vamos a ver un ejemplo de modelo de base de datos, ¿sí? Tenemos una tabla, una entidad que se llama empleado y tiene los atributos nombre, año de nacimiento y código del empleado. Tenemos otra entidad que se llama producto A, ¿sí? Que tiene un nombre, ese producto tiene un código de producto y tiene un precio. Y tenemos una tabla que se llama vende. Esa tabla tiene código del empleado, código del producto. En este caso, esto que está acá, lo que nos está diciendo es que un empleado, ¿sí? De una empresa, de X o Y empresa, vende N cantidad de productos. Un empleado vende N cantidad de productos. Y en este caso es una venta, en este caso se leería de la siguiente manera. N cantidad de productos se puede vender una vez, ¿sí? N cantidad de productos se vendería una vez. Entonces, para tener en cuenta, esto es un ejemplo nada más de modelo de base de datos. Ya posteriormente, cuando hagamos la actividad orientada, ya les iré profundizando más en este tema. Pasos para poder realizar un modelado de base de datos o un modelo de base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las entidades, es decir, identificar las tablas que va a tener ese modelo de base de datos. Lo segundo, lo que tenemos que hacer es identificar qué atributos va a tener esa entidad. Lo tercero es establecer cuál va a ser la clave principal de cada una de esas tablas. Y lo cuarto es establecer las relaciones entre esas tablas. Entonces vamos a mirar el ejemplo que hemos venido manejando con la tabla que nos hablaba de de la matrícula, los estudiantes y las calificaciones. En esa tabla número 1, que sería esta tabla, ¿sí? Miren que aquí en este caso no tiene nombre la tabla, pero ya en el modelo yo le voy a dar un nombre a esa tabla, ¿sí? Entonces en el caso número 1 nos tiene los diferentes campos. Tiene el campo matrícula, tiene el campo nombre, tiene el campo teléfono y tiene el campo edad, ¿sí?
que miren que en este caso se llaman atributos. Atributo matrícula, nombre, teléfono y edad. Este es el modelo de esa tabla, que en este caso yo le puse nombre estudiante. ¿Cuál es la clave principal de esa tabla? Matrícula. Entonces, este es el modelo y este ya es la base de datos relacional, que ahí les estoy mostrando. Nombre estudiante, los atributos. Mire que los atributos en el modelado son verticales, es decir, los ubico de forma vertical, pero ya en la tabla los ubico de forma horizontal, matrícula, nombre, teléfono y edad. Y ya en la tabla algo adicional que tienen son registros, ¿sí? Algo que no tiene el modelado. En este caso la tabla ya tiene registros. La tabla número 2, ¿sí? En la tabla número 2 pues yo le llamé calificaciones, que tiene los atributos de matrícula, materia y promedio. Y matrícula pues es la clave principal, y en este caso pues esta sería la tabla número 2, calificaciones, que tiene de atributos, es decir, en este caso ya serían campos, matrícula, materia y promedio, y tiene los siguientes registros que ya nos mostraban allí en el ejemplo, ¿sí? Y la clave principal pues ahí está encima, que es matrícula, ¿sí? Finalmente, muchachos, es necesario que ustedes puedan ver el siguiente video en este enlace de YouTube, pero solamente van a ver en estos casos los minutos que les estoy mostrando, ¿sí? Porque hay otras explicaciones que los pueden enredar un poquito más. Entonces solamente ven desde el minuto 0 hasta el 1:11 y desde el minuto 4:34 hasta el minuto 6:28. Esto solamente para que ustedes puedan reforzar el conocimiento que ya tenemos sobre este tema. En la próxima clase pues haremos una actividad orientada y les dejaré un ejercicio para que ustedes lo puedan resolver solitos. ¿Listo? Que tengan buen día, que les vaya bien, muchachos, Dios les bendiga.